Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Los saluda el coach César Belmonte y bueno, hoy tenemos unos grandes invitados, grandes personas, grandes jugadores, grandes amigos también. Les agradezco de verdad mucho que estén con nosotros esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema pues importante, histórico también, los Guerreros Aztecas del 95. Este equipo que consiguió el campeonato de la Conferencia Nacional de ONEFA en este año. Y bueno, pues para eso tenemos, como ya lo dije, grandes amigos, grandes personas que han estado compartiendo conmigo desde hace 30 años, 30 años. De repente hablamos y decimos, "Puta, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no?" Pero bueno, eso ahorita lo vamos a remembrar. Y pues como los veo aquí en la pantalla, ¿no? Los voy a presentar. Tenemos a Edgar Pulido, corredor de los Guerreros Aztecas. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, es un gusto. Se dice fácil 30 años, pero ya pasaron algunos. Así es. Y bueno, también tenemos a José Antonio San Martín Riverol. Coach, qué gusto tenerlo aquí, qué gusto verlo después de tanto tiempo que no nos hemos visto, que no hemos compartido ahí, que estuvimos durante mucho tiempo compartiendo diariamente ahí en la cancha. Coach, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, César. Buenas noches a todos. Un gusto, un placer compartir contigo, verte a ti y ver a mis, más que amigos, mis hermanos del alma aquí presentes. Para mí es un gran placer. Gracias. Gracias, coach. Y pues tenemos también a Ignacio Romero. Ignacio Romero es también gran amigo con quien hemos vivido ahí también muchas cosas en algunos momentos. Nacho, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, César, y con todo, y un placer poder platicar y remembrar esos 30 años que se dicen fácil, pero toda una historia de vida y obviamente que forma parte de nuestra vida, ese gran momento que vivimos. Así es. Y por último tenemos a Israel Pacheco. Israel que ha tenido un poco de problemas de conexión, pero bueno, ahorita seguramente se arregla. Israel, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Bueno, espero más bien que nos escuche, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidos, bienvenidos. Les invitamos a todos quienes nos ven, a todos quienes nos escuchen, que interactúen con nosotros en esta noche. Seguramente habrá también anécdotas que podamos compartir con este grupo de amigos, con este grupo de exjugadores de los Guerreros Aztecas. Y bueno, pues ya ahí vemos a Israel. Israel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias. Bien, pues empecemos, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, ya les reitero, les invitamos a interactuar con nosotros, alguna pregunta, alguna remembranza incluso que ustedes pudieran tener por ahí que nos ayudaran. Vamos a empezar igual, ahora como nuevamente los veo. Nacho, cuéntanos un poquito de ese año del 95, desde el inicio, ¿no? Cómo fue la temporada. Venían de un año 94, ¿no? También en donde hubo algunos antecedentes que obviamente tuvieron algo que ver con el campeonato del 95. Sí, efectivamente, César, un año anterior perdimos la semifinal exactamente en ese campo del Tec Estado, también al parecer en una última serie que tuvimos ahí para poder haber ganado esa semifinal, pero en esa ocasión, un gran jugador que
militaba en el TXT, Edgar Barrera le interceptó a nuestro hermano Mauricio Olmos, y ahí nos quedamos tendidos en la semifinal. Ya no pudimos acceder en ese año a la final. Entonces sí fue muy difícil reponernos de ese gran golpe porque pues queríamos ese campeonato en ese año para poder llegar nuevamente a la conferencia metropolitana, que se la llamaba antes. Y bueno, fue todo un año de tener eso grabado en la memoria, esa última jugada, esa última circunstancia que nos dejaba fuera de la final y prepararnos para no volver a pasar por eso, ¿no? Entonces, sí fue muy significativo llegar a la final en el año siguiente contra el mismo equipo, en el mismo campo, pero ahora ya en otro rubro con una final, ¿no? Una final que todos esperábamos y que la verdad yo creo, pues con la manera en que pasó y que vivimos esa gran final, pues fue muy significativo, ¿no? O sea, ganando el partido en los últimos segundos contra un gran equipo del Estado de México, que tú bien sabes tenía en sus filas la gente, pues que después, 2 años después, estuviera jugando la semifinal en la conferencia metropolitana. Entonces, para nosotros obviamente ha sido pues una experiencia de vida, como lo dije al principio, muy grande. Y pues volver a recordar todo lo que vivimos en ese momento, pues es como si nos hubiera sucedido el fin de semana pasado, ¿no? Sí, claro, claro. Y aparte lo voy a decir así fresquecito, ¿no? Cuando vemos las fotos, cuando platicamos de cada una de estas cosas, se vienen a la mente cualquier cantidad de anécdotas, de vivencias, ¿no? De compañeros. Ahorita hablabas del buen amigo, de un gran amigo, Mauricio Olmos, ¿no? Que Sí. fue un gran jugador, también parte importante de este equipo de los Guerreros Aztecas. Edgar, ¿cómo recuerdas este año desde el inicio? Ya Nacho nos hacía como el antecedente de esta semifinal. ¿Qué pasaba en esos primeros entrenamientos? ¿Qué sucedía cuando los regresan, ¿no? Regresan a entrenar y qué era lo que se vivía en esos momentos. Pues realmente se vivía un ambiente de que sí podíamos hacer las cosas, de que podíamos ir más adelante. Se vivía mucha alegría en los guerreros porque nos daba una oportunidad más de vamos por la revancha, vamos al siguiente año, vamos por más. Y la verdad es que el equipo, a pesar de que habían terminado muy buenos jugadores en el 94, nos subieron buenos novatos. Entonces teníamos muy, muy buenas esperanzas para tener una temporada como nosotros la queríamos. Queremos el campeonato ahora, sí íbamos por él. Entonces, eh, creo que fue una muy buena amalgama de jugadores y la verdad es que la aprovechamos porque se vivió muy buen ambiente, se juntaron muchas cosas en ese tiempo, se reunieron los guerreros viejos a ayudarnos en la parte del patronato y la verdad es que fue una ayuda bastante fuerte y un muy buen apoyo para todos nosotros. Sí, claro. Y ahí yo me acuerdo de ese año 95 que el patronato tuvo una participación importante, ¿no? Yo me acuerdo se apellidaba Del Toro, ¿es correcto? Sí, Sí, Oscar del Toro. Sí. Oscar del Toro. Oscar del Toro, que era quien presidía en ese momento el patronato de los guerreros, ¿no? Y todo el apoyo que había en relación y alrededor del equipo. Coach Antonio San Martín, empieza la temporada, ¿no? Empieza el primer juego, después de todos estos antecedentes. Obviamente tenemos que nombrar, ¿no? Al coach Julio González, que fue un histórico también de los Guerreros Aztecas, head coach de los Guerreros en ese año. Seguramente el trabajo, ¿no? El trabajo que él hizo marcó mucho en muchos sentidos. Sí, por supuesto, César. Mira, el año del 95, bien, lo dice Nacho, lo dice Edgar también, un año de ilusiones para todas las generaciones que coincidimos en ese entonces. El coach Julio González, en paz descanse, la verdad es que se encargó de juntar un grupo de amigos que ayudaban y se hicieron el patronato de apoyo al equipo. Después de muchos años, de muchas temporadas que no tuvimos
apoyo alguno. Pues eso nos daba mucha ilusión. Teníamos la fortuna de coincidir una generación de ganadores, venían ganando juntos desde niños, la generación de Mauricio Olmos, de toda esa generación que venían juntos desde Prepa 5. Pues para nosotros era el momento de lograr lo que tanto anhelábamos, ¿no? Entonces, pues era como siempre. De hecho, cualquiera que haya jugado en los Guerreros te lo puede decir. Los Guerreros era un disfrute, las prácticas eran un goce de alegría, de diversión, de camaradería, de entrega. Y pues todos nos conocíamos desde muy niños. Yo conocía perfectamente a todos mis compañeros, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos. Entonces era una gran familia. Y cuando eso se conjunta, se logran cosas grandes. Sí, seguro. Y de hecho, así fue, coach, ¿no? Lo logran, ¿no? Después de un buen tiempo, ¿no? De espera, sobre todo porque entiendo que en 1991 también, que me imagino que en ese año Nacho, el coach San Martín eran novatos, ¿es correcto? ¿Es eso? 91 sí fue Sí. Nacho, no recuerdo. Yo estuve en el 92. Él subió en 92. En 91, Israel y yo fuimos novatos. En 91 Sí. jugamos una final ese año de novatos contra la UDLA. Circunstancias Así es. diferentes, con muchas carencias, pero yo creo que igual de ilusionados, igual de emocionados por competir en una final. Y a diferencia de la final de 91 y 95, pues ya sabíamos lo que se sentía perder una final. Para mí en lo personal, como jugador de quinto año, yo no me quería perder la oportunidad de lograr un campeonato de Liga Mayor, ¿no? Quería, pues, todo el apoyo necesario para poderlo lograr. Incluso también los coaches, hicimos bueno, no hicimos, el coach Julio González, ese es su gran mérito también, estaba con nosotros, grandes coaches, Pablo Barrón, el coach Luis Rocha, paz descanse, estaba, bueno, un grupo de coaches entregados, decididos. Tengo muy mala memoria. José Luis Martínez, la leyenda, era nuestro preparador físico, que era un agasajo. Yo, hasta la fecha, cuando me acuerdo de las cosas que nos decía, en su momento parecía que nos hablaba en chino, César. Sabes, tú te has dedicado al deporte, entonces él nos decía, no, estamos trabajando ahorita la resistencia a la velocidad. O sea, era un profesional del deporte. Nosotros estábamos encantados por eso. Sí, seguro, seguro. Y que además eso, repito, dio frutos, ¿no? Da frutos importantes de una temporada larga, porque aparte era una temporada larga. Fue una temporada larga, obviamente, con los 9 juegos de temporada, semifinal, final, ¿no? Y todavía, Cuartos. ¿cómo? Había cuartos de final todavía. Había cuartos, ok. Había cuartos. O sea, que puede haber sido una temporada de hasta 12 juegos. Sí. Obviamente ahí con los scrimmage y todo esto, ¿no? Pero eh, la parte física, el fondo físico, la fuerza, que se vuelven muy importantes en todos estos procesos y en todas estas temporadas tan largas, además. Israel, ya estás aquí nuevamente con nosotros. Cuéntanos también la experiencia de 1995. Entiendo, Coach Martín, Israel, que ustedes eran los capitanes. ¿Es correcto eso? Sí, deja que hable Israel porque le roba el micrófono. Y es que, ¿saben qué? Está Parece dormido, está que dormido, veo en la sí, ya. pantalla que tiene algún problema de conexión. Y No me efectivamente, cargó. César, éramos los capitanes. Israel y yo fuimos elegidos como capitanes. Entonces, pues, qué mejor que para mí. Con Israel yo compartí desde juveniles, intermedia, Liga Mayor. Era tackle defensivo, yo jugaba de ala defensiva, pues era
era mi ancla, mi soporte. Si yo pude hacer algo dentro del fútbol, pues fue gracias a él. Entonces, compartir la capitanía con él, de los grandes regalos que tuve como jugador. Así es. Israel, y cuéntanos desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ese año como capitán del equipo. Mira, fue un trabajo de todos y desde mucho antes. Creo que todos teníamos claro lo que queríamos para el equipo y se fueron, como ya comentó Nacho, San Martín y Edgar, se fueron juntando muchas, Ups. eh, Mejor estacionate, niño. Sí, ahí se cortó un poco ahí lo Sí. que nos comparte Israel, pero bueno, eh, para esperemos se pueda volver a conectar. Y vale la pena también aquí intervenir porque, pues obviamente los capitanes de los guerreros del muchas 95, dos defensivos y también invitamos, bueno, Edgar Corredor, un gran corredor, Ignacio, Nacho, ala cerrada, ¿no? Tenemos dos ofensivos, dos defensivos y que tenemos además dos miradas importantes, ¿no? De lo que fue ofensivamente, defensivamente. Ofensivamente, Edgar, tenían buenos jugadores, muy buenos jugadores. Yo me acuerdo corriendo el balón, pasando el balón, atrapando el balón, tenían una muy buena línea ofensiva, tenían una gran defensiva, pero bueno, ofensivamente, eh, ¿qué recuerdas de esa ofensiva de los Guerreros del 95? La verdad es que tenemos un ataque muy balanceado. Podrías hacer daño por tierra, podrías hacer daño por aire. Entonces, eso nos daba todo lo que necesitabas para tener una estrategia y no saber que a la defensiva no sabía el contrario qué esperar. Entonces, los puedes atacar de cualquier manera. La integración del Coach Rocha fue básica. La línea trabajó y se comportó de una manera que no nos había tocado en Guerreros, que se trabajaba de esa manera con la línea. Entonces, para mí era fabuloso porque corríamos trampas. Yo me escondía atrás de la línea, o sea, pues, si quieren llegar a mí, primero van a tocar a los dos linieros que llevo adelante, y una vez que chocaban ellos, ya tenía yo campo abierto, ya no había nadie más quien estuviera enfrente del campo. Entonces, la verdad era un agasajo correr las trampas. Claro, y que además las corrías muy bien, lo hacías bastante bien, ¿no? Ese año incluso, digo, ahorita estamos hablando del equipo de los Guerreros, pero ese año en el clásico del 95, tuviste una actuación fenomenal, diría yo. Sí, la verdad es que fue un muy buen año, redondeando en el clásico. Llegué con todo la felicidad de haber sido campeón con los guerreros. Ya el clásico fue mucho más divertido, mucho más suelto, y con el apoyo que me dio el coach, Ujú. me dijo: a ver, Chaparro, pues espérate, la resbalada la corres como tú quieras, te traje para que la corras como la corres con los guerreros. Y el coach Alonso, basado en una anécdota, paró la práctica. Me dice: a ver, ven. Dice: te traje a los Pumas para que corras la resbalada como la corres con los guerreros. Así, no Ujú. quiero otra que corras de otra manera. Entonces, con esa libertad, pues, la verdad es que se dieron las cosas, y el fruto fue esa jugada, una escapada de 53 yardas a contraflujo. Así es. Y que además esa es muy recordada, ¿no? Muy, muy recordada. Yo cuando entro a las redes, generalmente ahorita que estuve ahí buscando información acerca de esa temporada, ese video está prácticamente sale rápido, ¿no? Esa gran escapada. Nacho,
la temporada como tal, ¿no? El primer juego, el segundo juego, eh, ¿recuerdas cómo fue ese año? Qué rivales, contra qué rivales jugaron? Sí, bueno, ¿qué crees que sí, tal cual el calendario, César? No me acuerdo, pero yo creo que tuvimos unos juegos muy significativos que también se guardan en la memoria y bueno, obviamente uno de ellos, pues con los hermanos de institución que fueron las Águilas Reales, ¿verdad? Que siempre eran unos partidos tremendos que jugábamos en contra de ellos y ese año en particular que incluso nos toca de visita de estar del otro lado del estadio de prácticas, pues casi nos sacan el juego las Águilas Reales, lo cual incluso evitó ese cruce en semifinales de que ellos tuvieron que ir a visitar al Texem. Pudo haberse dado la final Águilas Reales, perdón, contra Guerreros Aztecas, porque incluso ellos pierden la semifinal contra el Tec en una última jugada muy bien platicada en su momento, si tendrás la Es lo oportunidad, que por el Vico Martínez. Y otro juego que yo creo que fue muy importante también para llegar a la final fue el tiempo, porque el juego de temporada regular contra el mismo Texem, ese juego lo perdimos 35-0 y que veníamos invictos los dos. En ese juego se lesiona Mauricio Olmos la muñeca, se la rompe en una jugada y entra César Zúñiga, el famosísimo Philly, a tomar los controles a partir de ese juego. Y con Philly llevamos todo lo que siguió, que fueron ya los juegos de postemporada, en un gran partido contra Lobos de Coahuila, allá en Coahuila. Ese juego que perdimos contra el Texem en temporada regular nos significó salir de visita en esos partidos. Pero este César Zúñiga también hace un gran trabajo, hace un gran juego, hace una estupenda primera mitad durante la final. Y la verdad que pues ya de la mano de él llegamos hasta el campeonato, también se puede decir de alguna manera. Y te digo, habrá juegos que no recuerdo muy bien, ¿no? Porque pues ya era tradición ir a Búfalos de Toluca, recibir a los Potros, algunos equipos, digo, con todo el respeto que merecen ahora estos equipos, pues sí, más débiles, a veces apenas formados. Entonces, pero estos juegos significativos, yo creo, de la temporada y que nos llevaron a esto, pues fue ese gran partido contra las Águilas Reales, el juego que perdemos contra el Texen en temporada regular y la semifinal que jugamos en Coahuila contra los Lobos. Así es. Sí, y que, por ejemplo, todos estos recorridos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos años estaban los burros pardos, existía un equipo que se llaman los burros pardos, existía los correcaminos de De la Tamaulipas. Tamaulipas, y que estaban estos equipos que al final de cuentas, a lo mejor un poco menos fuertes, pero que también estaban ahí presentes y que además eran aguerridos. Sí, Eran Chapingo, que todas las temporadas también siempre lo teníamos que ver de alguna otra manera y eran unos equipos pues que merecían todo el respeto porque no bajaban las manos nunca, ¿no? Así es, exactamente. Coach Martín, eh, una de las partes importantes de esta temporada, ¿no? Ya lo hemos platicado, la unión del equipo, el liderazgo, ¿no? El liderazgo visto desde muchos ángulos, ¿no? Visto desde el ángulo del coach, el ángulo del staff de coacheo, de este gran preparador físico, de los capitanes, voy a decirlo así técnicamente, ¿no? De estos líderes formales, de estos líderes informales también, que cumplían un papel importante. Por ejemplo, ahorita Nacho habla de César Zúñiga. César Zúñiga, a quien le mando un saludo porque estoy seguro que nos está viendo, un gran amigo también. Eh, Poner a todos en su lugar donde tienen que estar y que además puedan entender su rol dentro del equipo, coach. Eso fue de verdad, César, uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos esa temporada. El juego, bien dice Nacho, perdimos contra, yo ni me acordaba del marcador, ¿eh? Se acuerda bien, 35-0, a mí me pareció 100-0, ¿eh? O sea, nos pasaron Por por encima encima. en el juego de temporada. Además, le fracturaron el brazo a Mauricio, todo el mundo salimos muy golpeados de ese juego. Yo recuerdo que Edgar le costaba mucho trabajo correr el balón. Nosotros como defensivos no podíamos controlar las carreras ni los pases
de su ofensiva, pero pues de ahí nos armamos todos de unidad y de valor, y como bien dices, cada uno tomó su rol. Recuerdo el juego en el Texem, jugábamos en el campo artificial. Creo que en ese momento, estamos hablando de hace 30 años, si lo vemos en retrospectiva, era el único campo artificial que había en la Ciudad de México. Entonces, ir a jugar para allá, para uno de nosotros como primera vez, bueno, habíamos jugado en el 94, ¿no? Pero pues, era una desventaja mental. Pero cuando comprendimos que pues era el campo lo mismo que en cualquier otro lado, mira, esa foto que entrenamos en el campo del Colegio Militar de Popotla, que ese era concreto, ¿no? O sea, totalmente diferente la cancha al Una campo de alfombra, tal cual. era una alfombra, sí. Pero eso mentalmente nos dio la fortaleza para enfrentar, les quitamos la ventaja que tenía el SEM. Es uno de los grandes aciertos de Julio, repito, en paz descanse, y de su staff, el que hayamos ido allá, porque la resiliencia, la función de todos, por ejemplo, allá estoy viendo grandes compañeros que algunos de ellos pues jugaban poco o nada, pero estaban ahí todas las prácticas, todos los días estaban y sumándole al equipo y motivando a los que estábamos, a los que caíamos. Entonces, pues eso fue lo que nos mantuvo siempre firmes en lo que queríamos, en el campeonato, en el pelear. Sabíamos que los que estaban al lado de nosotros, los que estaban atrás de nosotros, podían entrar en cualquier momento, como lo hizo César. César tuvo una temporada excelente, de verdad. Podemos pensar que en la final Mauricio Olmos nos sacó el triunfo, sí es cierto, pero pues llegamos a ese juego en parte por César. Y así como César, varios, porque él tuvo el valor, tuvo la madurez de saber cuál era su papel, de saber en qué momento hacerse un lado, y nunca hubo ninguna, así como él, de nadie, ninguna recriminación, ninguna forma de egoísmo. Eso es lo que hace grande a los equipos, eso es lo que, además de todo lo vivido fuera del campo, en las regaderas, en el campo de prácticas, en el estacionamiento. La verdad es que eso que tú mencionas de saber que contabas con el de al lado, contabas con el de atrás, los de enfrente, las prácticas que hicimos ahí en Popotla, algunos hacíamos hora y media, 2 horas para trasladarnos allá, íbamos en el metro, nos bajábamos, la casa de mi abuela en paz descanse, ahí comíamos, llevaron las comidas y ahí comíamos en el equipo en la casa de mi abuela. Entonces, pues son momentos que de verdad nos marcaron como personas y que están atesorados para mí en lo personal, y siempre los voy a tener presentes. Sí, seguro que sí. Sobre todo lo que se vivió, la gente que está alrededor, coach. Creo que los campeonatos, eso es algo muy, muy nombrado en el ámbito del fútbol americano. Los campeonatos siempre son buenos, siempre son importantes. Lo que queda después es la gente, los recuerdos, la gente que está a nuestro alrededor, la amistad que tenemos con ellos, la hermandad que se forma, y eso pues creo que es lo más valioso dentro de todos estos procesos. Es correcto, César, sí, tienes razón. Aquí, bueno, tenemos este juego, fíjense que no puedo identificar el estadio y tampoco el equipo. Es el estadio de los Lobos de Coahuila. De Coahuila. Esos son los Lobos de Coahuila. Su corredor que por ahí aparece, el número 22, Chay. sí, era casi tan bueno como Edgar. Corredorzazo. Sí, casi. Digo eso porque taclear tú lo viviste, taclear a Edgar y taclear a Chay. Chay se apellida Edgar. Sí, Jorge sí. Chay. Era doloroso, ¿no? Taclearlos. Así es. Entonces, ese juego además tuvimos un retraso en el avión, no pudimos aterrizar en Saltillo, aterrizamos en Monterrey,
Entonces fue toda una odisea. Campo, cuando llegamos tarde, estaba así como lo ves, el estadio estaba lleno, con Ujú. el ambiente hostil que había, el pasto todavía no era artificial, era un terreno muy duro, muy árido, seco a la tierra, y pues, ahí jugamos, ganamos, ¿no? Entonces, Sí. Y además que esas visitas al norte, ¿no? Las visitas al norte siempre son complicadas, ¿no? En cualquier plaza. sí es cierto, son complicadas, y para nosotros los viajes, pues era muy divertido, ¿verdad? Sí. Nos Fíjate divertíamos que, mucho, ahí está Nacho. yo les comparto una anécdota. Y sí, yo siempre me acuerdo de ustedes. Ahí estoy hablando, voy a hablar de otro año, 1997, cuando se hacían los encuentros atléticos de los equipos de la UNAM. Exactamente, los Dual Meet. Recuerdo mucho yo me impresionaba demasiado cuando, en aquella ocasión, cuando vamos a hacer las pruebas al Estadio Olímpico, las pruebas de pista, y bailaban, se juntaban, se organizaban rapidísimo y me acuerdo que bailaban el caballo dorado en aquel momento y lo recuerdo así muy bien y todos formaditos y todos coordinados y para mí era como decía, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿de qué me pierdo? Y sí, siempre había una conjunción, una hermandad, ¿no? Es algo que como equipo creo que siempre fue de característico del equipo de los Guerreros Aztecas. Ahí estabas tú, Edgar. Ahí me acuerdo muy bien que estabas tú en ese año del 97 y obviamente pues también en este año del 95. Sí, la verdad es que era muy divertido el jugar con los guerreros. Me acuerdo mucho de una anécdota. Fuimos a la rueda de prensa. Estábamos en el estadio 68 y todavía no empezaba la rueda de prensa. ¿Por qué no nos pusimos a jugar fútbol? Pero lo increíble es que no había balón. Ok. Entonces era la cosa más divertida porque hasta director técnico teníamos, era el Koala. Entonces se ponía en la línea lateral y se ponía a dirigir, mandábamos centros, aventaban chilenas, aventaban de cabeza. No, 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 y cuando anotaban gol, o sea, era gritar, era festejar a la tribuna, no, era sensacional, o sea, cualquier momento era bueno para divertirse y eso habla de que había una hermandad más allá de solo el juego. Eh, Ujú. eh, una frase que se me quedó muy grabada de San Martín es que una vez nos dijo, ustedes son mis hermanos, no nacieron en mi casa, no tenemos la misma sangre, pero somos hermanos. Así es, así es. Aquí, bueno, tenemos algunos comentarios a través de Facebook. Alejandro Portillo, un abrazo, Portillo, mi querido amigo Portillo. Roberto Soriano Gutiérrez, saludos, esos reñeros aztecas, dice Roberto Soriano. Ahí Fueron está. inolvidables en Cuapa, eran famosos, dice también. Sobre todo aquel que trae un requerimiento, dice el Pecas. Ese generación del 2015, Salón de la Fama. Gerardo Ramos, saludos. Mañana los veo en la reunión de los 55 años y ya pasaron 30 años de que fuimos campeones de uno de sus admiradores, el Camel. Así nos pone. Joel Pacheco, un saludos a todos los del panel. La atrapada inmaculada del Urraca, dice. Alejandro Portillo, saludos, excelente panel y bueno, también nos manda saludos Alejandro Portillo. Gracias por estar en contacto con nosotros, pues para que obviamente continúen y si hay alguna pregunta, algo que quisieran aquí compartir con nosotros, pues la podemos pasar al aire. Eh, pues seguimos con las fotos, la Universidad del Tepeyac. Me imagino que es los frailes, estado de prácticas, por lo que puedo ahí distinguir. Obviamente también juego del 95. Es de Israel esta foto, ¿no?
Y ese es también de 95. Ahí está pues, el Lobby, paz descanse, está Camilo, Milito. un jugador que venía de Camilo. Chiapas, Mm. jugador que venía de Chiapas y cayó en blandito con nosotros. Allá entonces está el 27, es el Orejón, ¿no? Así es, sí, es Memo. Y pues ese era nuestro campo de juego. Estábamos en el estadio de práctica. Que en aquellos momentos ahí era el campo, ¿no? De prácticamente, bueno, sí, pues de prácticamente todos los equipos de la universidad, ¿no? Y ahí obviamente también se conjuntaba con el Estadio Olímpico. Esta otra, ahí Nacho, hace rato hablabas del juego contra las Águilas Reales, ¿no? Aquí es uno de los juegos a las Águilas. Es de Israel. No sé. Aquí Bueno, es, es que yo creo que ese juego fue muy significativo porque a la primera mitad, no me acuerdo bien si íbamos 17-0 o algo así ganándole a Águilas Reales, y el juego parecía estar muy tranquilo. Y en la segunda mitad ya no hicimos nada. Y de hecho, si no me falla la memoria, se acordaban mis compañeros, vayan el gol de campo para empatarnos ya al final, porque ya nos andaban sacando el juego. ujú. Y esta fue la semifinal de la que hablabas hace un rato. No, ese juego fue de temporada regular. Ok, Ese juego fue de temporada regular. De hecho, ese juego significó que ellos fueran a visitar al Tec-Sem en la semifinal. ok. Entonces, por eso hablábamos de que podía haber sido el enfrentamiento en una final Guerreros Águilas Reales. Me voy a permitir contar la anécdota que nos contó Vico Martínez de cómo pierden estas semifinales, porque ya estando en la yarda 2 del TEC para sacar el juego, en una jugada directa, una ala defensiva que se apidaba Ocampo del TEC-SEM, le sume las costillas a Vico Ok, y sale Vico Martínez y entra el coreback de segundo equipo, tira un pase y es incompleto y pierden la semifinal en ese momento ahí las Reales, que por ahí, pues así que dicen el hubiera no existe, pero si hubiera continuado Vico en los controles, seguramente le hubieran sacado el juego al Texen en las Águilas Reales. Que el Texen a todo el mundo apaleaba. ujú, Incluso te digo, esa temporada, como dijimos también, como dices, el buen Bubi San Martín, pues parecía que nos había metido como 100 en la temporada regular, ajá. pero siempre se les complicaron las Águilas Reales, ¿no? Siempre se les complicaron. Entonces, en una de esas, pues tú ya sabes, como buen jugador, que pues dices, pues en una de esas nos andaban haciendo el favor, ¿no? Que no lo necesitamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas después fuimos y les ganamos en su casa. Así es. Sí, y que además eso son las cosas que yo siempre las digo así como del destino, ¿no? Estas cosas del destino en donde de repente unas cosas pasan por algo y eso que pasa algo justamente es lo que nos marca, porque al final de cuentas esa gran final, ¿no? Esa final, además en esos años sin redes sociales, estábamos pendientes nada más del Canal 11 que era donde podíamos ver algo de los resultados o incluso el periódico, pero el periódico hasta el día siguiente, ¿no? Nos íbamos enterando de lo que Sí. iba pasando, pero al final de cuentas, pues bueno, son cosas que corren rápido, que en ese momento corrieron rápido. Aquí, Israel, ya estás otra vez acá con nosotros, ya creo que tienes una mejor He conexión, vuelto. has vuelto. Eh, Nos comentabas hace ratito, porque fíjate que se nos perdió la comunicación contigo. No pudimos escucharte muy bien. Ya estamos aquí, ya llegué a donde tenía que llegar Ok, y me estoy robando el internet porque mi internet de mi teléfono es muy chafa. ok. Habrá que cambiar de compañía entonces. Sí, es que es el teléfono de la empresa, amigo, ya sabes. Te va a escuchar tu Espero que no me patrón. esté oyendo el patrón porque si no, ya valió gorro. Esperemos que no. Ahorita te va a mandar un mensaje. No, ahorita me va a mandar un mensaje. Mendigo, hablando mal de mí. Te va a mandar un mensaje bloqueándote la línea. La línea, sí, mejor ya me callo.
Sí, porque hace rato no te escuchamos bien acerca de lo que nos comentabas. Ajá, mira, te decía, oí vagamente lo que comentó San Martín, el Pecas y Nacho, de lo que nos tocó vivir ese 95, pero creo que va más allá del 95. Creo que fue un trabajo que se llevó mucho tiempo, muchas generaciones, un trabajo con infantiles, con juveniles, de convencimiento para que llegaran los que tenían que llegar y formar parte de ese equipo campeón. Yo incluso en otras oportunidades que me han entrevistado sobre este tema, les digo, es que no fue un campeonato solo del 95, también intervinieron los viejos con el patronato, como también oí que comentaron, los no tan viejos cuando apostaron por Guerreros, que no ganábamos ni el camino para la casa, hombre. Y buenas generaciones de excelentes jugadores, como un Alejandro Cifuentes, como un Arturo Alcalá, como un Titino Terán, que apostaron por ese tipo por este equipo y gracias a muchos de ellos, pues hicieron una labor de convencimiento junto con el coach Julio González para, para amalgamar una pieza importante de años, de, como bien dijo San Martín, de generaciones que venían de campeonatos. Habíamos otras generaciones que no éramos campeonas, pero pues, estábamos ahí muy cerca en semifinales, finales. Se amalgamó y pues la verdad es que fue el resultado en 95. Nos tocó a nosotros, nos tocó a mí, a San Martín ser capitán de ese equipo, le tocó a Nacho ser el héroe de esa película, le tocó a Edgar ser el caballito de batalla, le tocó a Mauricio regresar de una lesión y sacar el juego, le tocó a un Filadelfia, al Philly César, aventarse una primera mitad impecable para dejar el juego ganado, un pateador extraordinario como Marco, que metió un gol de campo de 56 yardas. O sea, creo que eso es, en mi forma de ver, el trabajo de toda una organización fue ese resultado. Claro, y que además culmina, ¿no? Culmina justamente en eso. Exactamente. Porque eso sí, mi Belmonte, eso sí, ¿cuántos equipos hacen lo mismo, trabajan lo mismo, pero no culminan con un campeonato, ¿no? Digo, no te vayas tan lejos. La foto que tienes ahí, Águilas Reales nunca pudo ser campeón. Así es, Sí. exactamente. Y igual tuvieron generaciones impresionantes de jugadores y de coaches excelentes como el mismo Rocha, que luego no lo pirateamos y nos lo llevamos para Guerreros. Creo que eso habla pues yo no quiero decir de suerte o de las cosas suceden porque tienen que suceder. Creo que es de mucho trabajo y aunado, yo creo que ya lo comentaron mis carnales, aunado a la mentalidad de que era nosotros solo nos vamos a ir del 95 siendo campeones. Creo que eso era el general de todos. Todos Sí, pensábamos en el campeonato, no pensábamos en otra cosa. claro. Y ahí justamente es donde converge, ¿no? Donde toda la parte de las energías, ¿no? Eh, Convergen y entonces da como resultado. Fíjense que, recuérdenme algo, los semilleros de los guerreros aztecas, me acuerdo que era la prepa 5, eh, La la, prepa pre- 8 la prepa 8, y la La prepa prepa 1. 1. Uh-huh. 1, y en intermedia, Empezamos con los gallos de comercio, ajá, leopardos de prepa 8 y nada más. Luego se hace una modificación y los gallos de comercio se van a la prepa 5, prepa 8 y surge prepa 1 ahí en CEU. ok, Los buitres. Los buitres. El Urraca fue Yo mascota de jugué ese una equipo. temporada ahí. ok, ok, ya. Y obviamente pues tenían la prepa 5, yo me acuerdo haber jugado contra la prepa 5 en intermedia, en una intermedia donde estaba Mauricio, donde estaba Sí, el quarterback, porque somos igual, bueno, del mismo año, él y yo, del 1973. Esta ya es la final
¿no? Este ya ahí se identifica rápido el césped, ¿no? La superficie, las tribunas del Texem. Ahí Dos muchachos muy guapos, ellos era el también. inicio. Bueno, Sa- Dos San figurinos. Martín embarneció un poquito, ¿eh? Poquito nada más. Es la machaca que me tiene. Sí, a huevo. Seguro, seguro. Y aquí, coach, ahí vemos al doctor Virgilio. Y Virgilio, que además fue gran ayuda para nosotros, el otro doctor. También ahí está Juanito, Juanito, que era El eterno Juanito. el ícono de la era universidad. estadio. El buen Juanito, que lo veo muy seguido acá en Ciudad Universitaria, y ya lo invitamos a que nos cuente las anécdotas ahí en Juanito, que ya me estuvo ahí adelantando algunas cosas de cuándo llegó la UNAM, de cómo empezó con todo esto del tapeo, como le llaman ahora, ¿no? Como de ser trainer. Era, Y era, era un personaje, César, de verdad que bien lo dijo ahorita Israel. O sea, nosotros cuatro jugamos desde muy pequeños, algunos desde niños en Prepa 5 y nuestros coaches eran jugadores de Guerreros Aztecas. Nos tocó irlos ver al estadio y los vimos a veces ganar y a veces perder, pero teníamos la firme convicción de que queríamos jugar en Liga Mayor en Guerreros Aztecas. No nos importaba el estadio donde fuera que jugáramos. Yo recuerdo haber visto a mis coaches, a Bernardo Arias, dar unos juegos tremendos en el Estadio Olímpico Universitario, ¿no? Yo salía maravillado y decía, "Oh, ahí quiero estar". Pero más del estadio yo decía, y supongo que mis compañeros también, yo pensaba, yo quiero estar, yo quiero vestirme de rojo y gris, era en su momento, después rojo y oro. Ese tipo de cosas, los campeonatos es nada más números, ganar, perder. El proceso, la formación que nos dio como personas, como seres humanos, la, la, la gran aportación de la universidad para nosotros, porque vivíamos en las aulas, íbamos a entrenar, conocimos a grandes amigos, todo eso, estábamos encaminados ahí. Y Juanito, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que me puso un vendaje Juanito, yo me sentía como si estuviera jugando en un equipo del NFL. No lo podía creer, porque en Prepa 5 no teníamos nada parecido, entonces, yo decía, no es posible que llegas, pones la mano, pones el pie y te ven. Eso quizá las nuevas generaciones, lo he vivido del No otro lo lado valoran. también como coach, no se valora, no se comprende. Entonces, esas anécdotas sí siempre van a estar muy, muy presentes para nosotros. Sí, seguro que sí. Y ahí también, seguramente el doctor Virgilio en algún momento verá esta entrevista y bueno, pues ahí se verá plasmado. Este otro, aquí ya en plena final, ¿no? Durante el juego, ahí vemos la tribuna de casa, ¿no? Totalmente llena y me imagino que la del lado contrario, la de visita de los Guerreros Aztecas, pues, obviamente estaba igual, ¿no? De llena. Ahí, Nacho, ¿qué Sí, pasaba ahí? ¿Te recuerdas esa jugada? sí, la recuerdo muy bien. De hecho, había gente hasta en las calles. Tú conoces bien el Texem. ¿Sí? Del lado del H de la calle estaba llena las casas. Yo pude percatarme que había gente hasta en las azoteas viendo el juego. Eh, Incluso, sí, incluso, mucha gente que fue a ese juego no me platicaba que gente de Guerreros se fue a la tribuna del TEC porque no fue suficiente el lado que adaptaron para Guerreros de visita, y mucha gente, muchísima gente estuvo del otro lado también. O sea, esa tribuna es engañosa porque también había gente de Guerreros de aquel lado, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Y de hecho esa foto es muy significativa, te voy a decir, César, porque ya es el final del juego. De Mm. hecho, ves un poquito allá al fondo al coach que no lo alcanzo a distinguir ya apesumbrado porque ya se estaba pitando el final del juego. Comentábamos mucho y un saludo a todos mis compañeros, semilleros y todo de la Prepa 5. Yo también tuve la oportunidad de jugar en la Prepa 5.
Y la Prepa 5 daba tantos jugadores, César, que en ese equipo del Texan había 7 jugadores de la Prepa 5, que en algún momento también fueron coachados por nosotros o por coaches que tuvimos en la Prepa 5. De hecho, el 97 es un gran amigo que es Eric Cadena, que seguramente lo está oyendo, y junto con otros compañeros como Leoncio, como el famoso Brochas, el Lento Rodríguez, ese año se fueron al Tex, su año de novatos, se fueron al Texem. Entonces, pues les tocó perder con nosotros en ese sentido, y por eso digo que es muy significativa, porque ahí se ve al buen Eric que va saliendo, ¿no? Que va saliendo del campo, y ya era al final del juego que estaba marcando, como supuesto, como te digo, puedes ver la tribuna del TEC, y la Sí, entera es un acercamiento completamente ya compungida de que les hayamos dado la vuelta. así es. Edgar, ¿qué recuerdas de este juego particularmente? Híjole, tengo varias anécdotas. Una que es muy significativa y es de Nacho. Nacho, la cita fue en CU para salir y nos subimos a los camiones y todo, pues no llegó Nacho y pues nos fuimos, Nacho no llegó, pues de repente un taxi al lado del camión empieza a Camión. tocarle al camión y pues era Nacho que no había llegado, lo tuvimos que subir por una ventana. Sí. Entonces, imagínate, Era, estuvo a punto de no llegar y no hubiera agarrado el pase. era la esposa de Pablo Barrón cuando yo llegué a los vestidores en CU, ya no había Ajá, nadie. ajá. Y quedaba nada más la esposa de Pablo que la había llevado, y me quedé yo así de dónde están los camiones, ¿no? Porque me tardé un poco en salir de casa, que vivo a 5 minutos de Seúl, y bueno, Ajá. vivía. Pasó al Y baño. entonces llego y está la esposa de Pablo Barrón y me dice, ya se fueron. Y digo, no fui, dice, ahora ya que ahora dice, se acaban de ir, súbete. Y los alcanzamos ahí en el eje 10 y efectivamente hicimos señas y todo. Ya me bajé corriendo y me subí por la ventana del camión, ahí me ayudaron todos a subirme. Pero bueno, al menos estaba cerca, ¿eh? Sí, Porque no estaban tan Sí. lejos. exactamente, no estaban tan lejos. Fíjense que aquí en el chat, Fernando Tapia, Moreno Negro, te mando un El abrazo. negro. Un también gran amigo, gran compañero de todas estas andanzas en el fútbol americano. ¿Qué otra anécdota, Edgar? Eh, ¿Qué otra anécdota? Llegamos al partido, nos quitamos el gran peso de encima de pisar un pasto sintético. Sé que suena extraño, pero como dijeron hace 30 años, no había pasto sintético, era muy Mm, raro. El haber entrenado en el colegio militar, pues nos cambió la perspectiva, ya no era un factor. Y fue un juego muy duro. La verdad es que el golpeo estuvo bastante fuerte y me tocaron la última serie atrapar 2 pases, que la verdad es que no sé cómo se arriesgaron los coaches a mandarme un pase, porque Nos la seguimos preguntando lo mismo todos. no es lo mío, dejémoslo así, no es lo mío. Pero mm, bueno, en la penúltima jugada llegamos a la yarda 3 y con un pase que me manda Mauricio, era un escape, pero tuvimos que romperlo y terminó en una línea lateral y y nos quedamos en la yarda 3. ok. Llegamos al hall, ya sin tiempos fuera, y le mandan a Mauricio una, una optativa del lado derecho. Mm, Y en eso pide tiempo el Tec de Monterrey. Y yo, sí. pidió tiempo. Pues ya nos dejó pensar. Fue Mauricio a la banca y le manda, vamos a mandar de 36 poder pase, cruzado del cerrado. Nacho va a estar solo. Y Ujú, sí, efectivamente, me baja la bola para el engaño y me cae el ala defensiva y el linebacker. Cuando cruza Nacho, solo. Edgar Varela se baja también para tratar de apoyar, para taclearme. Cuando reacciona, pues ya le llevaba 2 pasos Nacho. De hecho, la mano que se ven las 2 manos en la foto que está en la pantalla, son las 2 manos de Nacho y la mano izquierda que se ve ahí es Edgar Varela tratando mm, de quitarle el balón y lo logra, porque cuando cae, Nachito hizo magia. mm.
Sí, sí, sí. Y esta fue, como decían, la Inmaculada, decían, ¿no? Ahorita por ahí un mensaje, sí, porque aparte, la que viene, ¿no? Ya esta es la celebración, digamos. Nacho, ¿qué pasó de los zafas? ¿Lo cachas nuevamente en el aire? Fíjate que aprovechando el buen comentario del negro Macanaki, del buen Fer, eh, yo siempre he dicho que hubiera quedado completamente solo, pero no acaba de cruzar el Fer, que ahí se me alcanza a ver en la foto anterior del pase, porque Varela le estaba marcando de manera personal. Ahí se ve su mano hacia abajo, que es la del negro Macanaki de este Fer. Yo creo en algún momento, pues como generalmente lo hacían, me intentaba romper la jugada. Ujú. Cuando yo paso por atrás de Varela, pero se percata y es cuando me sigue, me jala el balón. Y sí, efectivamente el balón lo pierdo por un instante, pero el balón no va hacia el suelo, sino se va hacia mi cuerpo. Ok. Entonces con la mano que tenía libre lo trato de aprisionar, pero ya no toca el suelo nunca el balón y ya nada más para poder sostenerlo bien, lo pongo entre las piernas y de ahí lo Ok. vuelvo a jalar, César, para que ya se quedara o así que se quedara en mis manos. Y el Sí, sí, balón pues, nunca toca el suelo, siempre estuvo pegado a mi cuerpo y al último ya lo tengo entre las piernas, que es donde lo vuelvo a jalar. así es. Y aquí pues ya la, Excelente. la celebración, ¿no? Aquí ya consumado estaba el touchdown. Sí, no, de hecho ahí vemos al buen Santiago Ibáñez, Mm. un gran amigo, un buen conocido también ahí de la narrativa del fútbol americano en la UNAM, el que todo el mundo saltó al campo. Ese balón debería de estar en alguna de mis vitrinas o aquí conmigo, César, pero por ahí va entrando un buen amigo, el Moon, que me lo quita de la mano y él lo azota y ya pues, nunca supimos dónde quedó ese balón. Ah, o sea, ya no se supo. Y fíjate que Ya esa no era, se iba a ser supo. la pregunta siguiente, ¿qué pasó con ese balón? Todos quisiéramos saberlo porque el Moon me lo quitó, lo azotó, pero ya nadie fue por él. Ok. Y después de esto, esa foto yo no la tengo, de hecho nada más aparecía en la Gaceta UNAM porque se vacían las bancas y yo quedo hasta abajo. Mm, ujú. Entonces, la foto sí es muy buena porque el que me está ahí abrazando es Tomalán, que él no estaba en la jugada en ese momento adentro, pero salta al campo después de que marcan el touchdown. Es el Sí, primero que llega a abrazarme, también un gran amigo Marco, un gran jugador también. Y esa parte que hemos dicho y que estos guerreros y muchos guerreros anteriores se defendíamos no nomás los colores universitarios, nuestra flecha, nuestro oro, nuestros colores de guerreros aztecas, sino también nuestra gran amistad forjada durante tantos años. Éramos un equipo de amigos, de hermanos, que jugaban todo por el todo, por ese equipo y por esa gran amistad que nos unía. así es, exactamente. Y bueno, aquí mi coach, Toño, este juego, fíjense que no lo identifico. Hubo un juego posterior, me imagino, para el de- Fue un juego de tazón. Jugamos contra el campeón de ONEFA Norte. Ok. Resultó que eran los Correcaminos de Ciudad Victoria, de Tamaulipas. Ujú. Y dentro de nuestro equipo en 1995 teníamos tres o cuatro jugadores que venían de Cuatro, Correcaminos. Eran cuatro, ¿verdad? Entonces, sí, cuatro. ellos vivían en un edificio que era el lugar de fiestas, además, estaba ahí en Copilco. En Copilco. Le rentaban un departamento, el patronato hizo todo ese esfuerzo a petición de Coach Julio y jugamos ese tazón porque yo no sé por qué motivo el día que ganamos la final no había trofeo, no nos dieron un trofeo el día en el Texas nos salimos sin un trofeo. Le Ok. pusieron otro nombre de San Martín. Yo creo que sí, tenía ya las calcomanías del SEM, porque no nos lo dieron. El trofeo que estamos viendo nos lo entregaron en el tazón contra UNEFA Norte. Ujú. Fue un juego que fue en el estadio de prácticas y, Sí, y sí, también, no tiene el trofeo hasta ese tiempo. sí, entonces, pues bueno, esa es la única foto que encontré de ese tipo. Así es. Y que bueno, esto yo me acordaba algo así porque sí recordaba que había habido un juego después de la final,
pero no me acuerdo qué juego había sido, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas con esto se redondea, ¿no? La temporada del 95. Sí. Israel. Y aquí, bueno, pues llegamos a lo que platicamos hace rato con Edgar, ¿no? Aquí Ujú. esta foto de la selección. Este año fue mi año de novato, ahí pude coincidir con Nacho, que fuimos Sí. novatos ese mismo año. Ujú. Edgar ya era Edgar, Israel y Toño ya eran veteranos de ese año. Obviamente tengo recuerdos de lo que sucedía en ese tiempo, el día del rito de iniciación. Y y me acuerdo mucho de Edgar. Edgar era un aliado siempre que de repente llegaba y me daba un chocolate y me decía, oye, cómete esto, porque yo moría de frío ese día. Y Edgar estaba ahí siempre y me decía, cómete un chocolate y estaba siempre atento a eso y tengo buenos recuerdos de eso. Y bueno, pues ahí vemos a Mario Bravo, a Benito, vemos a Marco Fersuli, obviamente está Israel, ¿no? En la parte de atrás ya es Paco Bringas, Ujú. Ujú. también grandes jugadores, grandes amigos, también cada uno de ellos. Y qué mejor, ¿no? Coach Martín, Israel, cerrar también después del campeonato, después de ganar el tazón, ganar el clásico, ¿no? El clásico de selecciones del 1995. Y la verdad es que eso era la cereza del pastel. Ir a la selección y ser miembro del equipo de Pumas era siempre un gran regalo, era un premio a nuestra temporada, a la temporada de todos los equipos de la universidad. El simple hecho de estar ahí era un gran honor, ¿no? Entonces, pues sí, ese año fue grande, ese juego, recuerdo, Edgar Pulido levantó la tribuna, ¿no? O sea, tú estabas ahí también, César, ¿no? Así es, así es. Las vibras que se sintieron, yo me imagino que eso sucedió también cuando está la imagen de Juanito Romero, de las antorchas, y, en fin, tantos corredores, Oslino en paz descanse, que acaba de fallecer. O sea, a nivel de esa calidad de jugadores fue el juego que dio Edgar en ese clásico el 95. Así es. Así es, y bueno, ahorita ya Edgar nos compartía justamente esta anécdota con el coach Arturo Alonso, que corre como lo corres allá, ¿no? Hazlo, y lo hizo. 53 yardas, ¿cierto, Edgar? Sí, exactamente 53 yardas hasta llegar a la zona de anotación. Hasta llegar a la zona de anotación. Fue impresionante. O sea, el estar abajo en el estadio no tiene comparación. O sea, ver el estadio lleno, digo, ¿qué les puedo contar? Todos los que estamos ahorita lo vivimos y es indescriptible, ¿no? El estar en ese estadio y, como bien dicen, fue la cereza del pastel en ese año. Así es. Y Nacho, ¿qué recuerdas de este juego? Sí, híjole, bueno, o sea, obviamente trae muchas cosas a mi memoria. De hecho, una gran anécdota que le he platicado incluso a mis hijos, César, es que tú te aventaste primero que yo en el trampolín de 10 metros. Y lo recuerdo vivamente y se los platico porque llegó Dean García, un gran corredor de los Cóndores, y te dijo que te aventaras sin mirar atrás y que no te pararas y que te echaras a correr. Y tú bien obediente, te echaste a correr, te aventaste desde el de 10 y te has puesto un santo costalazo. Me he puesto Y cuando yo seguía, yo fui, me paré en la orillita, cerré mis ojos y me tiré hacia el frente. Ya le dije a Odín, a mí no me digas nada, yo de aquí me tiro, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y llegó Dean como a asustarme, me acuerdo. Córrele, córrele. Y ahí voy yo de obediente. Me dio un buen trancazo, me dio un buen trancazo, pero afortunadamente no tuve que repetir No, como el charro, ¿no? Que se fueron por él y lo con volvieron a aventar los compañeros de los osos. los- No, es una gran experiencia lo que dice Edgar, pues los que tuvimos la oportunidad de vivir estos clásicos que se hacían en antaño, este clásico con los equipos que integraban a la UNAM y estar allá abajo en el campo,
Es impresionante cuando se abren las puertas del estadio, se oyen los Goyas, todo lo que conllevaban estos grandes partidos, estos grandes clásicos que se jugaban antes. Yo es una experiencia que en la vida se le olvida y quienes la hemos vivido, pues por supuesto que tenemos mil y una anécdotas para recordar, para compartir con la familia, con los hijos y pues no sé, nos iremos con eso a otro lado. Yo hace poco que, la verdad, muy sentido, y me voy a permitir este espacio para decirlo de esta manera, cuando fallece el coach Julio, nuestro gran coach de tantos años y de toda la vida, en particular mío, yo me permití darle las gracias al coach por permitirnos a muchos jugadores, que incluso los estaba viendo ahorita en las fotos, permitirnos abrirnos las puertas del fútbol americano a todos, para poder practicar este deporte tan bello y para poder representar a nuestra amada universidad y para poder haber vivido estas anécdotas tan grandes que ahora se quedan en el corazón, en la memoria y que compartimos con los hijos y con la familia, César. Yo creo hemos sido afortunados de tener este tipo de personas en nuestra vida que nos brindaron esos espacios y esas oportunidades tan grandes. Yo, pues, a la memoria de mi gran coach y de todos esos compañeros que ya se han adelantado, que formaban parte de ese gran equipo de los guerreros aztecas, Miñero Viejo, el buen Globy, los Calorías, que ya nos han dejado. A la memoria de ellos, yo también me permito que esos grandes hermanos que nos ven desde el cielo, obvio Mauricio Olmos. Entonces, ese gran equipo que ya muchos nos dejaron, fue también esa obra del doctor Julio González, de abrirnos la puerta para todos, César. Entonces, esas experiencias igual nos las vamos a llevar. Y ese juego, ese gran clásico, ver anotar a Edgar, un amigo de toda la vida, de mi hermano del alma, fue como si hubiéramos anotado todos juntos, como si lo hubiéramos cargado y llevado al touchdown. Y efectivamente, como dice el coach San Martín, pues no nomás vibró la tribuna, vibramos todo el mundo que conocemos a Edgar y todo el mundo que portábamos la flecha y que portábamos el rojo. Claro, y todos quienes estábamos ahí, me acuerdo, además Sí. fue de verdad un touchdown ahí, los invito a que busquen en la red ese touchdown que la verdad es de antología, bueno, de hecho hasta todavía estamos hablando de él. Sí. Así es, pues quiero agradecerles de verdad a todos y cada uno de ustedes. Estoy verdaderamente muy contento, muy complacido además de que hayan aceptado la invitación, de que hayan estado con nosotros, que sobre todo que compartan todas esas experiencias que seguramente se quedaron por ahí en el tintero algunas otras, pero de verdad estoy profundamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, por haber respondido a este programa de historias y anécdotas del fútbol americano en la universidad. Y estamos con cuatro históricos, no solamente de los guerreros aztecas, sino cuatro históricos de nuestra universidad. Nacho, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. César, un gusto y ya sabes, amigo, siempre a la orden. Gracias. Edgar, muchísimas gracias. Ahí a ti es un poquito más probable que vea igual que a Israel, ¿no? Luego nos encontramos por acá, por Ciudad Universitaria. Este, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, César. Es un placer, de verdad es un placer recordar y platicar como lo que somos como hermanos. Y la verdad es que anécdotas, como dices, se quedaron muchos en el tintero, pero es muy padre volver a vivirlas. Sí, seguro, seguro. Coach San Martín, fíjense que a lo mejor se preguntan, el coach San Martín y yo compartimos la selección de los Pumas del 95. Era mi primer año y obviamente el último del coach San Martín, pero el coach San Martín fue mi coach en los Pumas. Fue coach, y por eso le hablo de usted y por eso, porque le tengo un gran respeto, un gran cariño, de verdad, una excelente persona, un excelente coach, y por eso me refiero a él y por eso quise aclararlo. Coach, muchísimas gracias de verdad, por estar aquí con nosotros, haber respondido al llamado. El coach vive en Sinaloa, ¿no? Está trabajando por allá, en fútbol americano también. Y coach, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Es un honor, de verdad.
y qué bueno que aclaras que lo dices eso y no por mis años, porque no te llevo tantos años, pero gracias a ti, gracias por darme la oportunidad de ver a mis hermanos del alma. Les mando un gran abrazo, a la distancia estoy, pero siempre todos, compañeros de juego, jugadores míos, mis coaches, siempre están en cada una de las acciones que yo hago, y aquí tienen su casa. Estoy en Culiacán, Sinaloa. Pues acá son bienvenidos. Siempre las puertas están abiertas para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y por último, Israel, se me hace raro decirte Israel, ¿no? A mí también. Me refiero a ti como el niñote, ¿no? Pero Así para déjalo. efectos un poco más de formalidad. Pero de verdad agradezco también mucho que ella respondió al llamado. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por conectarte con todos estos problemas que tuviste, pero finalmente terminaste y nos compartiste unas muy buenas anécdotas. Muchas gracias a ti. Y nada más para cerrar, me quedo con la última entrevista, de las últimas entrevistas que hizo el coach Julio, donde decía, Guerreros Aztecas se ganó la final por el gran corazón de sus jugadores, porque jugador por jugador, ellos eran mejor que nosotros, pero ellos no sabían que Guerreros iba a ganar, porque venían con la mentalidad de ganar, y el corazón fue el que ganó. Y se demuestra aquí, los convocados para esta entrevista, aquí estamos, yo en ratitos y en ratitos no, pero la verdad es que ahí se ve, porque somos unidos, todo el tiempo vamos a ser unidos, todo el tiempo nos hemos mantenido unidos. Que San Martín esté muy lejos, cuando venga nos reímos de las mismas babosadas y de las mismas anécdotas, como si nunca se hubiera ido. La verdad es que eso es lo que hace nuestra hermandad, una hermandad de tantos años, que también adoptamos a mucha gente como a Belmonte. No contaron la anécdota, espero en Puebla, porque si no queman a mi amigo, por favor. Esas anécdotas se quedan en Puebla, tal cual. En el tintero. Muchas gracias a todos, de verdad, me llena de orgullo que gente como tú, César, abra estos espacios para oír a estos viejos, ahora sí ya viejos, contando sus anécdotas y tratando de aportar algo más al fútbol, porque creo que es necesario. Creo que ahorita el fútbol pasa por momentos muy duros, donde este tipo de hermandades, este tipo de comentarios, este tipo de amistades nos hacen crecer como personas, como equipos y como mexicanos que somos, ¿no? Exactamente. Así es, pues muchísimas gracias nuevamente, les reitero, y también muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo, quienes estuvieron interactuando con nosotros a través de la página de Facebook. Muchísimas gracias. Por favor, coméntenos si hay alguna entrevista, algún equipo, alguna persona incluso que quisieran que pudiéramos entrevistar aquí, y obviamente lo tomaremos en cuenta para posteriores programas. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos estuvieron viendo y escuchando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias a todos. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. Gracias. Muy bien, qué gustazo verte.